Caminando en la Fe. Bienvenidos a este su programa Caminando en la Fe, que se transmite por la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Estamos durante todo este tiempo conversando con ustedes acerca de las cartas apostólicas. En este tiempo especial de la Iglesia, en donde celebramos la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en lo que se denomina la cincuentena pascual, 50 días para, reforzar nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo vivo, en Cristo resucitado y en nuestra propia resurrección. Y continuando con toda esta enseñanza acerca de las cartas apostólicas, en esta oportunidad voy a comentar con ustedes la segunda carta del apóstol Pedro. Comienza esa carta diciendo: a los que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Capítulo primero de esta segunda carta, en el versículo primero también. Y junto con la carta de Judas, la segunda de Pedro fue tardíamente incluida en la lista de los libros inspirados por Dios y que están contenidos en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Y se habla también desde el siglo XIX que es una carta seudónima de Pedro, porque al parecer es un escrito de un autor anónimo que participa de la tradición teológico-pastoral del apóstol Pedro y que presenta esta carta como un testamento de su maestro. Y lo hace debido a la existencia en las comunidades de enseñanzas y escritos de falsos maestros y misioneros que no ofrecen el testimonio verdadero acerca, dice la segunda carta de Pedro, del santo mandamiento o evangelio. Allí lo expresa segunda de Pedro capítulo 2, versículo 21. Y de ahí que el apóstol Pedro, con la finalidad de expresar sus últimos deseos a los suyos, a su comunidad, lo hace no solo con la finalidad de que distingan la verdadera enseñanza de la falsa, sino también de que crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo expresa la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 18. Incluso se indica lo que ya se ha dicho para poner en clara lo que hay que atribuirle a él y lo que no. Eso también en el capítulo 3 de esta segunda carta, en el versículo 1. De este modo, el apóstol Pedro, que es el apóstol de los judíos, se equipara, digamos, al apóstol de los gentiles, que es el apóstol Pablo. Lo expresa también esta segunda carta en el capítulo 3, versículo 15. Ahora bien, ¿quiénes son esas comunidades destinatarias de esta segunda carta del apóstol Pedro? No hay indicaciones precisas de a qué comunidad se está dirigiendo. Es posible que sean cristianos en general, pues los problemas que trata esta segunda carta no se limitan a una iglesia local, a una iglesia particular. Y por el tenor de la carta sabemos que a finales del primer siglo después de Cristo, en estos cristianos de lo que se llama de segunda generación, se ha instalado en primer lugar un desgano y una desorientación, entre otras causas, porque la venida o la segunda venida del Señor se retrasaba. Y de esta manera se opacaba las expectativas y daba lugar a opiniones hirientes acerca de que si nada ha cambiado hasta ahora, ¿por qué vamos a seguir creyendo en las promesas de Dios? Y esta pregunta va a evolucionar rápidamente y también otras interrogantes. Si la venida gloriosa del Señor es la que somete a juicio el error y la maldad, ¿por qué nunca llega? Es la interrogante de las comunidades. ¿Qué espera Dios para actuar? Segunda de Pedro 3:4. Y así ponen en duda lo que Pedro y los apóstoles enseñaron sobre la venida de Jesucristo y el fin
el juicio final, ¿no? Primera de Pedro 4:7. Poco sabemos, en realidad también, de los falsos maestros y misioneros infiltrados en las comunidades. ¿Por qué? Porque el autor de esta carta da por entendido quiénes son y qué enseñan, por lo que no ofrece datos para identificar a esos falsos maestros o a esos infiltrados. Quizás se trate de cristianos procedentes del judaísmo, precursores del movimiento gnóstico, que conocen bien lo que llaman la apocalíptica judía. Está claro que además de difundir enseñanzas erróneas, favorecen con su mal ejemplo conductas libertinas. Y por las alusiones al Antiguo Testamento y al conocimiento de la apocalíptica judía, las comunidades destinatarias de Segunda de Pedro están en estrecha relación con el mundo religioso judío. Sin embargo, por la calidad del griego empleado en la carta, también están estas comunidades en estrecha relación con el mundo greco-romano. Es probable pues que se trate de comunidades cuyos miembros proceden mayoritariamente del mundo judío, pero que viven insertas en sociedades helenísticas, es decir, bajo la influencia griega y la influencia romana. Por ello, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 10, dice: esfuércense por reafirmar su vocación y elección. Y es que el propósito de esta carta es fortalecer nuestra fe mediante el conocimiento creciente de Dios y de su Hijo Jesús. Así lo expresa 2 Pedro capítulo 1, versículos del 1 al 2 y el versículo 8. Cuando hay errores de doctrina y conducta que alejen a la comunidad de este propósito, pues el autor denuncia esas situaciones con valentía. La fe se describe en esta carta como el auténtico conocimiento de Jesucristo en cuanto Señor y Salvador. Conocer, digamos, se entiende en sentido bíblico. Para el sentido bíblico, conocer es entrar en una íntima y permanente relación de familiaridad entre el discípulo y Jesús por iniciativa de Dios. Ciertamente que hay un falso conocimiento que no conduce a Dios ni a su Hijo y como consecuencia inserta de nuevo en la corrupción del mundo, del que Dios ya había sacado al cristiano, al creyente. Eso lo dice 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. En este conocimiento son expertos los falsos maestros y su promesa de libertad no es otra cosa que la vida libertina, pues dicho conocimiento viene a justificar todo tipo de apetitos desordenados y es lo que trata de corregir el autor de esta segunda carta de Pedro en las comunidades a la cual fue dirigida, los destinatarios de esta segunda carta. Por lo tanto, al conocimiento verdadero, dice la carta de Pedro, se llega por los escritos de los profetas y el testimonio de los apóstoles. Esto significa que tanto el Antiguo Testamento como los apóstoles están con sus palabras y con sus escritos al servicio del recuerdo y la práctica del mandamiento del Señor y Salvador. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Pero ya regresamos con su programa Caminando en la Fe, con este tema tan interesante. Caminando en la Fe. Estamos de regreso con su programa Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que ustedes pueden seguir en nuestra plataforma digital Obispado Castrense Venezuela y nuestro canal de YouTube Ordimil Piso Venezuela. Estamos analizando
la segunda carta del apóstol Pedro. Y esta carta lo afirma él en el capítulo 3, versículo 1. Esta es ya la segunda carta que les escribo. Ahora bien, ¿cuándo la escribió y cuál es la organización de esta carta? La carta se escribió para animar la fidelidad de comunidades pertenecientes a la segunda generación de cristianos entre el año 70 110 después de Cristo y apartarlas de las falsas enseñanzas y del libertinaje de falsos maestros y misioneros. Para esto el autor se sirve de instrucciones, exhortaciones y controversias, y dependiendo de qué se trate, emplea un estilo magisterial, familiar o apasionado, ¿verdad? Entonces, hoy se sostiene, los estudiosos de la Sagrada Escritura, que la composición de la segunda carta de Pedro es posterior a la muerte de Simón Pedro, apóstol de Jesucristo y testigo privilegiado de la transfiguración del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 17 al 18, capítulo 3, versículo 1. De ser así, la carta fue escrita en nombre de Pedro por un cristiano anónimo perteneciente a la tradición o escuela petrina, es decir, un discípulo de Pedro. Este recurso propio de la época, llamado pseudoepigrafía, tiene por finalidad recordar y reinterpretar con la debida autoridad la enseñanza del maestro, en este caso del apóstol Pedro, Simón Pedro, a fin de que responda a los nuevos desafíos que enfrenta la comunidad. ¿Cuál es la fecha de composición de esta segunda carta atribuida al apóstol Pedro? A finales del siglo I, hacia los años 98 o 100 después de Cristo, posterior a la carta de Judas y de todas maneras luego de Primera de Pedro. Según esto, Segunda de Pedro es el último escrito del Nuevo Testamento. En el centro de la organización literaria de esta carta está su finalidad principal, la polémica o controversia con los falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y la organización de esta carta podría ser de esta manera. El saludo inicial, que lo encontramos siempre en el capítulo 1, versículos del 1 al 2, enseñanza sobre la vocación recibida, capítulo 1, versículo del 3 al 21, la segunda parte, polémica contra los falsos maestros, capítulo 2, versículo 1 al 22, y la tercera parte, la exhortación a una vida santa ante la venida del Señor, capítulo 3, versículos del 1 al 16. Y el saludo final, capítulo 3, versículos 17 y 18. Entonces, se puede describir la organización con tres términos: enseñanza, polémica y exhortación. En la primera sección se enseña cuál es la vocación recibida, es decir, participar de la naturaleza divina, y se invita a afianzarse en la verdad mediante determinadas virtudes por las que se alcanza la plenitud del conocimiento de Jesucristo. Y para ello, pues, está el testimonio de los profetas y de los apóstoles que vienen a ayudar a la comunidad a poner en práctica estas virtudes. La segunda sección se polemiza, ¿no? Es la controversia contra los falsos maestros y misioneros que los destinatarios conocen bien. Queda claro que su error no es solo de contenido, sino también de conducta, apartando a las comunidades del camino de la verdad y la salvación. Y con dos imágenes se describen: son como un manantial sin agua y como nubes impulsadas por el huracán, dice 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. La tercera sección de esta carta se exhorta a las comunidades a una vida santa y religiosa
ante la pronta venida del Señor, aunque no sepamos el momento exacto. Entonces, todo se desplomará para los falsos profetas y sus seguidores. Sin embargo, la promesa de Dios es que los justos esperen aquel día, unos cielos nuevos y una tierra nueva en la que habite la justicia, dice el capítulo 3, versículo 13 de esta carta. Ahora bien, todo esto que hemos meditado, reflexionado, que hemos descubierto acerca de esta segunda carta de Pedro, ¿qué actualidad tiene para nosotros hoy, cristianos de este siglo XXI y de este año 2026? Como ansiamos seguridad en el camino que cada uno recorre, cuando todo es opinable y la verdad es relativa, cuando una voz se propone con una aparente verdad mejor que la anterior, tendríamos que preguntarnos qué oír, a quién creer. Este era el problema de las comunidades destinatarias de la segunda carta de Pedro. Falsos evangelizadores, irónicos y seductores, instalaron en seno de la comunidad la duda y la división. Por eso la carta busca ofrecer seguridad en el conocimiento auténtico de Jesucristo, porque solo el Señor es el Salvador. La carta segunda de Pedro, entonces, es un escrito para aquellos que por un lado viven entre falsos maestros y profetas y por otro lado buscan apasionadamente la verdad. Es esta carta para aquellos que desde su fe entienden que la verdad no puede ser un contenido opinable, sino una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesucristo, que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo, ¿verdad? Como camino, verdad y vida, pues no se limita a un cuerpo doctrinal o moral, sino que nos invita a tener una relación de familiaridad estable y profunda con Él. Porque de este encuentro brota el ser de nuevo hijos de Dios y la vida que tiene que expresar cada uno como hijo de Dios. Por lo tanto, la exhortación a la que nos invita esta segunda carta de Pedro y la actualidad de esta carta para nosotros hoy es que busquemos siempre aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que no nos dejemos arrastrar por falsos maestros, por falsos profetas, por falsos misioneros, por falsos evangelizadores que confunden y nos apartan del camino que conduce a la salvación. Y saber que la persona de Jesús no es una verdad relativa, sino que es la verdad en sí misma. Por lo tanto, cuando enfrentamos en la vida de cada día la relatividad frente a la vida, frente a los valores éticos, morales, religiosos, pues debemos mantenernos siempre firmes y constantes en el bien obrar, en la búsqueda del conocimiento acerca de la persona de Jesucristo, porque no podemos seguir ni amar a quien no conocemos. Por lo tanto, la invitación es que conozcamos a Jesús, lo podamos amar y seguir para alcanzar la salvación. Hasta un próximo programa de Caminando en la Fe a través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz Pascua de Resurrección. Caminando en la Fe.